Hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos aquí en nuestra semana número 2, día 3, donde vamos a leer Génesis del 34 o a hablar de Génesis 34 al 38. Comencemos con una breve oración. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú hablando por medio de mis labios, que sea tu palabra bien recibida en nuestros corazones y que nos hables y que nos des discernimiento y sabiduría, que nos cubras con tu sangre preciosa y que nos reúnas a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos por aquí a Génesis 34. Bueno, pues recordando que en la lectura del día de ayer, Jacob había comprado una parte del campo donde plantó su tienda y la compró de mano de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Dice que ahí hizo un altar y bueno, se mudó literalmente a este lugar. Y pues ahora sí en el capítulo 34 donde inicia bastante fuerte. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y dice por aquí que la vio Siquem, que era hijo de Hamor Ebeo, era un príncipe en esta tierra. Y simplemente la tomó, se acostó con ella y la deshonró. Y sucedió algo. Dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y entonces él lo que hizo fue que pues habló con su papá, como se enamoró de ella. Esta es la primera vez que en la Biblia yo veo esta palabra. Y desde aquí voy a hacer una pausa. Que al tener intimidad, el alma de alguien se apega a otra alma. Dice, pero su alma se apegó a Dina. O sea, posiblemente él solo quería utilizarla, abusar de ella, que fue básicamente lo que hizo. Pero resulta que al tener intimidad, se apega a su alma. Yo no sé si antes lo hayan escuchado, pero cuando nosotros intimamos con alguien más, nuestras almas se lazan. Y cuando él habla con su papá y le dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero que esta sea mi mujer porque se enamoró de ella. Dice que pues su papá va y habla con el papá de Dina, que era Jacob, y le dice, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Esto es en el 34:8. Entonces, sí, al tener nosotros intimidad, ocurren lazos almáticos, que por eso es muy importante que nosotros veamos la intimidad como algo sagrado y no como algo simplemente pasional, como normalmente se ve, como algo solamente de deseos y ya. Hay que entender que al intimar, al tener relaciones íntimas, las almas muchas de las veces sufren un apego, se lazan. Entonces es por eso también que muchas veces en las relaciones que son tormentosas, como en el caso de ellos, pues estábamos hablando de un abuso sexual y resulta que están lazados. Muchas veces esas relaciones problemáticas, donde hay maltrato, donde hay cierto tipo de abuso, ese tipo de relaciones tienden a ser muy difíciles de soltar, porque espiritualmente hay o almáticamente hay lazos, y quería hacer esa pausa en esto. Bueno, dice por aquí que pues Jacob, cuando escuchó esto, dice que se queda callado y que espera a que regresen sus hijos para contarles lo que había sucedido. Y resulta que cuando el padre de este joven viene a pedirle a su hija para que sea la esposa de su hijo, que era un príncipe, pues los hermanos de alguna forma se ponen, digámoslo así, que se ponen listos. O bien ellos
el coraje, no sé. Pero resulta que le dicen, mira, sí te vamos a dar a nuestra hermana, pero para nosotros, pues no podemos simplemente casarnos o darnos en casamiento con alguien que no esté circuncidado. Y entonces le piden, pues, que se circunciden y que todo su pueblo, para que así puedan ellos darle a sus hijas en casamiento y pues ellos tomar las hijas de ellos. Entonces, como este hombre estaba tan apegado al alma de Dina, pues resulta que dicen que sí y van a la puerta del pueblo y hablan con todos aquellos hombres de su pueblo y los convencen. Y bueno, dice lo siguiente, que con esta condición dice que se circunciden entre vosotros todo varón, o sea, no solamente él y su papá, sino todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos su pueblo. Mas si no os prestareis oído para circuncidaros, tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Y dice que a ellos les parecieron bien sus palabras, y Amor y Siquem, hijo de Amor. Y dice, y no tardó el joven en hacer aquello por la hija de Jacob, porque le había agradado mucho, dice, y era el más distinguido de toda su casa, de toda la casa de su padre. Y entonces es aquí que dice, ¿verdad? Que van con el pueblo, van a la puerta del pueblo y hablan con todo. Pero me llama la atención un versículo que es el 23 que dice, su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. O sea, había una doble intención en el pueblo de Siquem, que de alguna forma, pues aquí dice, su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Y resulta que pues ellos se ponen de acuerdo y se circuncidaron todo varón. Y dice, pero sucedió que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, ellos accedieron, ¿verdad? Pero cuando estaban en el mayor dolor, vean lo que sucede, dice, pero sucedió que al tercer día, cuando ellos estaban en el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, o sea, dos hermanos de Dina, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida. Pues imagínense, todos los hombres que son normalmente la cabeza del hogar y que son los guerreros, estaban en mucho dolor. Dice, y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto había mancillado a su hermana. Y tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a los niños y a las mujeres y robaron todo lo que había en casa. Y aquí voy a hacer otra pausa. Cuando un hombre que ve una mujer y se le hace bellísima y decide tomarla, como en el caso de él, a la fuerza, y su alma se laza y se enamora, se va a imaginar que el haber tomado esa mujer que no era de él, que no le pertenecía, iba a traer tal desgracia a su familia y a toda su ciudad. Pues recordamos que al ser él un príncipe, pues posiblemente su papá era el rey, ¿verdad? Eran las cabezas. Y si la cabeza se equivoca y la cabeza hace algo malo, trae maldición para toda la ciudad. De ahí la importancia de que oremos por nuestros gobernadores, por las personas que están en eminencia. Que cuando ellos hacen cosas erróneas, no solo traen maldición para sus casas y sus familias, sino para la ciudad, el estado o hasta el país que están dirigiendo. ¿Qué se iba a imaginar este hombre? Siquem, que a causa de él moriría su padre, sus hermanos, su familia y toda la ciudad completa, y que las mujeres y los niños irían a ser cautivos, irían a la esclavitud.
Entonces dice que cuando se da cuenta de esto, Jacob, su papá, les dice a Simeón y a Levi: me has turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había de tratar a nuestra hermana como una ramera? O sea, obviamente ellos lo estaban haciendo por venganza. Su papá, que era más prudente, pues dijo: ve lo que han hecho. Pero Dios, que estaba del lado de ellos. Dice en el capítulo 35 que Dios bendice a Jacob. Justamente después de esto, lo que hace es sacarlo de ese lugar. Dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Recuerdan que Jacob tuvo un encuentro con Dios y que hasta cambió su nombre, y que fue ahí que pudimos ver una transformación completa? O sea, en ese momento que le dice: no me voy hasta que me bendigas, y que pasó toda la noche luchando, lo envía de nuevo a ese lugar. Y le dice que entonces Jacob le dijo a toda su familia, y recordemos que ahora no solo tenía su familia, sino que tenía todas estas personas que habían venido cautivos y que muy seguramente tenían otros dioses en esta tierra de Siquem. Entonces les dice que todos esos ídolos, todos esos dioses paganos, los iban a tirar, no se lo iban a llevar a esa tierra prometida, sino que los dejarían en ese lugar. Y aún dice que se quitan los zarcillos de sus orejas y que lo dejan todo en ese lugar, los manda a limpiarse y a cambiarse de vestidos antes de salir de este lugar. Y dice en el 35:5, dice: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Otra vez Dios protegiéndolos, otra vez Dios guardándolos, aún poniendo ese temor en sus mentes para que no los persiguieran a causa de lo que había pasado. Entonces dice que después de esto apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Pandaram, y le bendijo. Y le confirma: cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una promesa, normalmente te la vuelve a confirmar, porque dice: y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Esta vez firmemente ya dejó de llamarlo Jacob, y ahora le vuelve a decir: tu nombre es Israel. También le dijo: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y dice que Jacob erigió una señal en este lugar donde había hablado con Dios, y derramó sobre ella libación, echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y después de esto, vamos a ver cómo se cumple una maldición, una palabra que se escapó de la boca de Jacob en ignorancia, y es la muerte de Raquel. Dice que después que partieron de Betel, había como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Y Raquel empezó en trabajo de parto porque cuando ella dio a luz a José, ella le pidió a Dios que quería tener un segundo hijo. Y dice: y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que tendrás también este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoní, que significa hijo de mi tristeza. Dice: mas su padre lo llamó Benjamín. No solo a Jacob le cambiaron el nombre, sino también a su hijo, porque el nombre tiene mucho significado. Dice: y así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén.
Pero voy a hacer una pausa aquí para decirte algo. En el capítulo un poquito más atrás. Vamos a ver si es a 35:5. Voy a ver un poquito más atrás para que veamos cómo las maldiciones que nosotros tontamente a veces hablamos se cumplen en nuestras vidas o en las vidas de nuestras familias, que es donde tenemos a veces mayor autoridad. Podemos ver que cuando Raquel y Jacob y su hermana Lea y toda su familia iban huyendo, dice que los alcanza Labán. Esto está en Génesis 31. Dice, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por tus fuerzas. El 32, perdón. Aquel en cuyo poder halles tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Jacob antes de salir de esta tierra? Le dijo, aquel en cuyo poder halles tus dioses, no viva. Y aunque no los halló, esos dioses de su padre los tenía escondidos Raquel. Pero dice que Jacob no sabía que era Raquel. Y podemos ver que todavía no llegaban a establecerse al lugar donde se establecerían, ese lugar donde Dios tenía para bendecirlos, cuando ya se estaban cumpliendo las palabras que Jacob había dicho sobre su esposa, que muera quien tenga los dioses. ¿Para qué Raquel se llevaría esos dioses de su padre? Solamente para traer maldición a su vida. Y yo no te puedo decir, ay, es que específicamente murió por esto, porque la Biblia no dice que específicamente muriera por eso. Pero solamente hay que leer las palabras que dijo Jacob antes de dejar al padre de Raquel y ver cómo un poquito más adelante Raquel muere en ese parto. Entonces hago esta pausa para que entendamos la importancia de las palabras que salen de nuestra boca. Porque pues esta pudo haber sido una puerta de maldición abierta al hablar de esta forma Jacob. Y dice que Jacob levantó un pilar en ese lugar y ahí está sepultada hasta el día de hoy Raquel. Y después de esto, dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, ya no le dice Jacob, sino Israel, fue Rubén, su hijo mayor, con Bilha, la concubina de su padre, y durmió con Bilha. Algo que, pues de alguna forma, es de aborrecer, ¿verdad? Y después aquí, pues nos empieza a decir todo lo que es la descendencia de él. Y ahora viene la muerte de Isaac. Dice en el versículo 27, dice, después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. ¿Se acuerdan que cuando sale huyendo Jacob de la tierra de sus padres, él ya pensaba que su papá ya estaba por morir? Pero resulta que no, que pasaron más de 20 años, él se casó, tuvo hijos y regresó y su papá seguía con vida. Antes murió la esposa de Jacob, Raquel, que su padre. Bueno, y después todo el capítulo 36 nos habla acerca de las generaciones o de los descendientes de Esaú. Y solamente voy a hacer énfasis en un solo nombre, que es el de Amalek. Amalek viene de la descendencia de Esaú, y Amalek siempre fue enemigo
del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y le hago énfasis porque más adelante vamos a leer qué es lo que sucede con Amalek y cómo Amalek se interpone en el camino de Israel y quería que tuviéramos claro de dónde viene Amalek, que es de los descendientes de Esaú. Y nos vamos a ir al capítulo 37, que nos habla de José y bueno, pues dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, esa tierra prometida para ellos. Y nos cuenta la historia de Jacob, de la familia de Jacob, y dice que José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y dice que el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre, y les informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y aquí se repite algo también familiar. Dice que amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y dice, viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Voy a hacer otra pausa para decirte algo. También podría ser otra maldición generacional de alguna forma, porque pudimos ver cómo Isaac tenía preferencia por uno de los hijos y cómo Rebeca tenía preferencia por el otro hijo. Isaac tenía preferencia por Esaú, mientras que Rebeca, la mamá, tenía preferencia por Jacob. ¿Y esto qué hacía entre ellos? Que constantemente estuvieran en pleito, constantemente uno queriendo lo que el otro tenía. Y ahora resulta que Jacob, que tenía preferencia por su esposa Raquel, ahora tenía preferencia y más amor por su hijo José. ¿Y esto qué hacía? Que los hermanos le tuvieran coraje, que le tuvieran envidia, o sea, en lugar de que lo vieran mejor, lo veían siempre con rencor. Así que tenemos que procurar que si tenemos más de un hijo, siempre los tratemos con igualdad. Porque bíblicamente podemos ver cómo se puede convertir en una maldición generacional que se siga repitiendo. Y no solamente eso, puede traer grandes rencillas entre los hijos. Sabemos que a veces alguno de los hijos puede ser más afín al padre o a la madre, pero es bien importante que los hijos se traten por igual, porque en el caso de José podemos ver cuánto daño le estaba haciendo a sus hermanos y cuánto rencor y envidia estaba causando esto. Bueno, pero prosigo. Dice que viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y dice que Josué soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más. Dice, más todavía. Que tú te vas a imaginar que cuando Dios te da un sueño, porque este fue un sueño que venía de parte de Dios, y se lo cuentas a tu familia, a tus hermanos, en lugar de ponerse contentos y felices por ti, te van a agarrar coraje. Y aquí va el sueño, dice, les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás tú sobre nosotros? Y dice que le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y dice que después soñó otro sueño y otra vez lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño que es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y aquí vamos a hacer una pausa más. Muchas veces Dios te va a dar planes, Dios te va a dar sueños, Dios te va a dar promesas. Y esas promesas no son para que se las vayas y se las cuentes a todo mundo. A veces, como podemos ver, ni siquiera a la propia familia, a las personas cercanas que pues nosotros pensaríamos que se van a alegrar de estos planes, estos sueños, estos proyectos, este llamado que te está dando Dios. Sino que a veces es tiempo de callar. Porque muchas veces las personas, en lugar de alegrarse de esto, pues entra por ahí la envidia, entra por ahí el resentimiento de decir, ¿y por qué a él y a mí no? ¿O por qué a ella y a mí no? Pero entonces José, ¿verdad? Pues no, se quedó calladito. Dice que después fueron sus hermanos y apacentaron ovejas. Y fueron a dar a Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Es decir, papi sabía que podía confiar en él, pero de alguna forma sus hermanos lo iban a ver como un chismoso. Dice, y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y dice que se topó por ahí un hombre errante en el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y él dijo, pues yo estoy buscando a mis hermanos, te ruego que me muestren dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido, los escuché decir que iban a Dotán. Entonces José se fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Pero dice que cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron, aquí viene el soñador. Y no dice quién, pero alguien de ellos dijo, venid y matémosle y echémosle a una cisterna y digamos que alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Parecería el mismo diablo hablando, ¿no? ¿Cómo tus hermanos van a planear tu propia muerte? ¿Cómo van a planear echarte en una cisterna y decir que una bestia te mató? Y todavía pensar, veremos qué será de sus sueños. ¿Cuántas veces no el enemigo querrá venir así y acometer en contra de tus sueños, acometer en contra de los planes que Dios tiene para ti, esos sueños que Dios te ha mostrado? Y planeará hasta tu propia muerte. Y dice que Rubén les dijo, que era el hermano mayor, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él. Y lo hacía por librarlo de la muerte. Y porque quería hacerlo volver a su padre. Y dice que todo esto lo estaban conspirando antes de que él llegara. Él iba en camino, ¿verdad? Pero dice que cuando José llega a sus hermanos, ellos le quitan la túnica. ¿Cuánto coraje le tenían a esta túnica? Porque esta túnica pues se la había hecho su papá y ahí mostraba que él era el favorito. Y lo primero que hacen es quitarle su túnica. Lo primero que el enemigo quiere hacer cuando te quiere quitar los sueños que Dios tiene para ti, los proyectos, los planes, lo primero que quiere es quitarte tus vestiduras de princesa, de príncipe. Lo primero que quiere hacer es que a ti pierdas el ser hijo, pierdas el ser ese príncipe o esa princesa, que recordemos que todo esto sí lo hicieron sus hermanos, pero todos estos son planes perversos y satánicos, el querer matar a tu hermano, y lo primero que hacen es quitarle su túnica. Dice, y lo tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Dice que se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron que aquí venía una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, y iban para Egipto. Y entonces a Judá, su hermano,
se le ocurre decirle a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vamos a venderlo como un esclavo a los ismaelitas. Y dice que cuando pasaban los madianitas, dice que los hermanos sacaron a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Perdón, es que en una dice que pasaban los madianitas y en otra dice ismaelitas. Dice por 20 piezas de plata y se llevaron a José a Egipto. Dice que después Rubén, el hermano mayor, volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos, el mismo hermano mayor que había querido salvarlo. Y volvió a sus hermanos y les dijo, ¿dónde está el joven? El joven no aparece. ¿Y yo a dónde iré? Dice que entonces ellos tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica de sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y le dijeron, hemos hallado esto, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y dice, y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y voy a hacer nuevamente una pausa aquí. ¿Cuán satánico? Porque no me cabe otra palabra. Se necesita hacer, cuánta maldad necesita haber en una familia para que todos tus hijos conspiren en contra de su hermano y te traigan su túnica y pues no hay arrepentimiento en ellos porque vienen y yo no puedo imaginar la culpa, el juicio, lo que ellos debieron haber sentido al ver a su padre que ya había perdido a su esposa Raquel y ahora perdía a su hijo favorito. Tener este luto y llorar por muchos días a causa de tu envidia. Qué increíble cómo la envidia puede llegar a cegarnos y a envenenarnos de tal forma que no solamente te hayas deshecho, o sea, hayas pensado en matar a tu hermano, lo hayas vendido y ahora vengas con su padre a decirle esta mentira y todavía quererlo consolar, sabiendo que ese hijo estaba vivo y que tu padre estaba queriendo morir. Y de aquí nos vamos a ir al capítulo 38, porque el día de mañana vamos a hablar completamente de la vida de José. Y vamos a hablar acerca de Judá, cómo después de haberle sucedido esto a su padre, de él haber sido el que dijo, vendamos a mi hermano, decide apartarse de sus hermanos. ¿Y quién no con esa clase de hermanos, verdad? Dice que en aquel tiempo aconteció que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adumalita que se llamaba Ira. Y dice que vio allí Judá, la hija de este hombre cananeo, de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y pues empezó a tener hijos. Y dice que concibió un hijo y lo llamó Er, y concibió otra vez y ahora tuvo otro hijo y lo llamó Onán. Y tuvo un tercer hijo y lo llamó Sela. Y dice que después Judá, o sea, quiere decir que los años pasaron porque después Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Y dice que Er, el primogénito de Judá, fue un hombre malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová le quitó la vida. A causa de ser un hombre malo, Jehová le quitó la vida y no permitió descendencia de él.
Dice que entonces Judá le dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Recordemos que en aquellos tiempos eso era lo que se acostumbraba. Si el hijo moría, el esposo moría sin tener descendencia, entonces el hermano tenía que venir y casarse con ella y darle descendencia para que su hermano no fuera borrado y tuviera descendencia. Pero dice que sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Dice que esto desagradó a los ojos de Jehová y también le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo. Y pensó él, ¿verdad? Dijo, no sea que muera también él como sus hermanos. O sea, no pensaba dársela. Dice que Tamar se fue y estuvo en casa de su padre y pasaron muchos días y murió la mujer de Judá, la madre de Súa. Y dice que Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Y el amigo suyo, con un amigo, ¿verdad? Adulamita, dice, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar ovejas. Entonces dice que Tamar se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, o sea, el cuñado menor, y ella no era dada por mujer, es decir, ella no podía casarse con nadie más, porque tenía que esperar a que este hombre, su cuñado, creciera y se casara con ella para ella poder tener descendencia. Y como Judá no lo estaba haciendo, ella estaba destinada a la viudez y a no tener hijos. Entonces dice que ella traía, ¿verdad?, un velo y que la ve Judá y pensó que era una ramera, porque ella tenía cubierto su rostro. Y dice, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Recordemos que Judá había quedado viudo y al pensar que ella era una ramera, quiso tener intimidad con ella. Y ella le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá le dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. O sea, ella se embarazó en ese momento de su suegro. Y entonces dice que él pues manda el cabrito con su amigo y resulta que no la encuentran y que cuando preguntan por ella dice, no, pues es que aquí a la entrada nunca ha habido ninguna ramera. Entonces él le dice, pues quédate con el cabrito, ¿verdad? Que no se diga que yo me quedé con el pago. Y resulta que un poquito, 3 meses más adelante, le dan la noticia a Judá diciendo que Tamar, su nuera, había fornicado y pues esto era causal de muerte en aquellos tiempos. Dice, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Pero ella, inteligentemente, dice que cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo. Y nunca más la conoció, quiere decir que nunca más intimó con ella, pero no le quitaron la vida. Dice, y aconteció que el tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Y sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera le tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares.
Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Entonces, dice que el que tenía en su mano el hilo de grana, lo llamaron por su nombre Sara. O sea, es decir, él ya iba a salir y yo no sé cómo le hizo, que lo quitó tal vez de en medio y salió Fares. Ahora, ¿por qué será importante Fares? Ya con este capítulo terminamos, pero Fares, vayamos rapidito a Ruth 4:22. A veces nosotros cuando leemos la palabra de Dios no le damos tanta importancia a los nombres que vienen. Pero esos nombres de las generaciones nos indican quiénes serán el día de mañana. Ahí voy, perdón. Bueno, no me voy a ir hasta Ruth porque no me quiero tardar más, pero traigo perdida. Ok, aquí está. Ok. Nos habla que en Ruth 4:22 nos muestra la descendencia de David. ¿Y de dónde creen que vino? Dice que de Fares vino la descendencia de Boz, el esposo de Ruth, que viene siendo el bisabuelo del rey David. Entonces, por eso también a veces es importante que pongamos atención en de dónde vienen, de quiénes son los hijos o por qué se habla. Pero resulta que Fares, este bebito que estaban haciendo de Judá y de Tamar, de ahí viene. Por eso se dice que la descendencia de Jesús viene de Judá, que David viene de Judá, obviamente hablando acerca de José, ¿verdad? Y viene desde aquí, desde Judá y Tamar, desde aquella mujer que decidió hacerse justicia, haciéndose pasar por una ramera con su suegro. Y bueno, pues aquí hemos terminado esta lectura o esta palabra. Antes de continuar, permíteme orar por ti. Pero antes de orar por ti, quiero hacerte un llamado a los pies de Jesús. Un llamado a tener un encuentro así como lo tuvo Jacob con Jesús, con el ángel de Jehová, con Dios en aquella piedra que cambió tanto su vida que hasta nuevo nombre le dio un nuevo futuro. Si tú también quieres tener un nuevo futuro y quieres dejar de ser solamente una creación de Dios y convertirte en un hijo de Dios, acompáñame a hacer esta oración que se hace en voz alta, pues dice su palabra que con el corazón se cree, más con la boca se confiesa. Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados, de todos esos errores, de todo aquello que yo he cometido en contra de tu voluntad. Hoy me arrepiento con todo mi corazón. Te pido que me perdones. Te pido que entres y te quedes conmigo en mi corazón. Yo también, así como Jacob te conoció, quiero conocerte. Quiero que mi vida sea transformada. Y te recibo también a ti, Espíritu Santo, y te pido que te quedes conmigo. Te acepto hoy, mi amado Jesús, como Señor y Salvador. Te doy gracias por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz. A partir de hoy yo soy llamado tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén. Dice su palabra que hay una fiesta en los cielos cuando los pecadores nos arrepentimos. Jesús se alegra de que tú lo hayas reconocido como Señor y Salvador. Y ahora sí, permíteme orar por ti. Oramos, Padre. Te oro por cada persona que me está escuchando. Te oro que si en algún momento han cometido el error que cometió Jacob y han maldecido su propia descendencia, a su propia esposa o a su propio esposo, a su propia familia, hablando tontamente como cuando Jacob habló, declarando muerte
para su esposa. Que seas tú perdonando estas palabras, Señor, y seas tú cancelando toda maldición proferida de nuestra boca hacia cualquier persona de nuestra familia, hacia los hijos, hacia los hermanos, hacia el esposo, hacia la familia, hacia la propia casa. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hablado tontamente en contra de nuestros hijos o de nuestra familia, sin darnos cuenta que los estamos maldiciendo, en contra de nuestros negocios, de nuestras empresas, de nuestras finanzas, de nuestros trabajos, de nuestros padres? Hoy, Señor, venimos ante ti viendo esta palabra que afectó tanto la esposa de Jacob, a Raquel, que hasta la muerte le causó. Hoy te pedimos perdón por esas palabras, por esas maldiciones que hemos empleado en contra de nuestra familia, aun cuando las hayamos hecho en ignorancia. Te pedimos perdón. Y al pedirte perdón, quitamos todo derecho legal del enemigo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras casas, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros trabajos, sobre nuestras empresas, sobre nuestros negocios, sobre nuestros bienes. Cancelamos toda maldición que haya salido de nuestra boca, o aun si esa maldición salió de la boca de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros padres, o aún de nuestros pastores, de los sacerdotes, de los maestros. Todas esas palabras de maldición en contra de nosotros o de nuestras familias quedan canceladas en este momento en el nombre de Jesús. Queda cancelada toda maldición proferida en contra nuestra o de nuestras generaciones o de nuestras familias. La cubrimos con tu sangre preciosa, cubrimos nuestras palabras. Tu palabra dice que tu amor, Señor, cubre multitud de errores, multitud de pecados. Tu amor está sobre nosotros, Señor. Cúbrenos ahora, cubre nuestra maldad con tu sangre preciosa. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Venimos en arrepentimiento a pedirte perdón. Señor, cuando hemos hablado o cuando hemos hecho cosas que traen maldición, todas aquellas cosas sexuales que han traído maldición a nuestras familias, a nuestras generaciones o aún a los que nos rodean, por favor, perdónanos. No queremos ser como Siquem, cuando se ató almáticamente a esa mujer. Padre, si hay alguna atadura, alguna ligadura de nosotros con otras personas, rómpelas ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que se rompe toda ligadura sexual de nuestro pasado, toda ligadura que pudo haber ocurrido durante el pecado. Por favor, Padre, ante ti venimos, Señor, a pedirte que rompas toda ligadura. Te oro por todas estas personas que están escuchando este video, que lo escucharán en algún momento. Que no solamente pongas arrepentimiento en su corazón, Espíritu Santo, sino que les muestres aquellos momentos donde se ligaron almáticamente a una persona por medio de la intimidad. Así que declaro que toda relación amorosa que has tenido, con la cual te has ligado en tu pasado, que fue fuera del matrimonio, fuera de la bendición de Dios, si hay arrepentimiento en tu corazón en este momento, declaro que también hay una liberación, que también eres libre almáticamente de los demonios, de los espíritus que habitaban en aquella persona, que estuvieron presentes en aquella intimidad y se rompen ahora en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús de cualquier ligadura, de cualquier atadura sexual a cualquier otra persona de tu pasado, en el nombre de Jesús. Declaro que eres libre a partir de este momento. También te oramos, Señor, que si hemos actuado en venganza, como actuaron los hijos de Jacob,
y que fueron y robaron, Señor, esas maldiciones que puedan venir después de esto. En el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor, todas esas veces que nosotros hemos actuado y hemos hecho justicia por nuestras propias manos. Sabemos que tú has puesto leyes, Señor, para que se cumplan. Perdónanos todas esas veces que le hemos hecho daño a alguien más, no esperando tu propia justicia, no esperando la justicia que tú has estipulado en esta tierra. Hoy te pedimos perdón, y al pedirte perdón, te pedimos que nos libres de todo castigo también, Señor. Líbranos de todo castigo, líbranos de toda maldición que pueda generarse a raíz de esto, Señor, a raíz de haber hablado, Señor, de haber actuado, de haber obrado por hacer justicia personal. Perdónanos, Señor, muchas veces lo hicimos en desobediencia, pero también en ignorancia. Así que hoy venimos a pedirte perdón y a pedirte que esto no se repita en nuestras generaciones. Que si esto es una maldición generacional que venía sucediendo por generaciones pasadas, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, rompe ahora lo que el Señor te está mostrando, lo que el Espíritu Santo te está mostrando que tus generaciones hacían o cómo actuaban, si hubo pleitos, delitos, contiendas, asesinatos. Si venimos por ahí de generaciones donde nosotros sabemos que hubo asesinatos, rompemos con esa maldición generacional, rompemos con esa maldición acerca de pleitos y contiendas y asesinatos en el nombre de Jesús. Aun si hay disputas por herencias generacionales, las rompemos en el nombre de Jesús. Declaramos que a partir de nosotros y nuestras generaciones no continuará eso. Declaramos que habrá justicia. También te pedimos perdón, Señor, si nosotros hemos tenido preferencia por algún hijo más que por el otro. Aun si fueran hijos espirituales, Señor, aun si son personas que tú has puesto bajo el cuidado de pastores y se han tenido preferencias por unos y no por otros. Por favor, perdónanos. Por favor, no permitas que se siga una maldición, Señor, de pleitos y de contiendas y de envidia entre nuestros hijos, entre nuestras generaciones. Por favor, rompe todo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, papito. Seas tú librándonos de todo eso, Señor. Así que te pedimos por nuestras generaciones, Señor. Que nuestras generaciones sean generaciones bendecidas, generaciones de bendición y no de maldición. Generaciones que hagan el bien y no el mal. Te oramos por nuestros hijos y por nuestras generaciones, por nuestros matrimonios y por nuestras familias, Señor. Te oro por toda familia, Señor, que está representada en las personas que están, Señor, en esta transmisión. En el nombre de Jesús. Declaro paz, gozo y alegría, declaro bendición, que tengas bendición sobre bendición y una llenura de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues gracias por acompañarme en esta transmisión más. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos mañana para la siguiente palabra. Bendiciones, gracias por acompañarme.